Hola, ¿cómo están? En este video vamos a crear un proyecto en Visual Studio. Entonces para eso voy a iniciar Visual Studio y vamos a crear con el nombre ventas. Aquí yo tengo varios proyectos ya creados. Si quisiera abrir, simplemente tengo que hacer un clic y se va a abrir ese proyecto, pero vamos a crearlo en este caso. Para crear, aquí esta opción, crear un proyecto nuevo, y aquí los proyectos recientemente creados se muestran aquí, dice plantillas recientes, plantillas de proyectos recientes, dice. Entonces aquí tengo aplicación de Windows Form. Si quisiera crear directamente puedo seleccionar y luego siguiente, pero puede ser que ustedes no lo tengan esto, entonces tienen que buscar aquí en esta lista aplicación de Windows Form. Pero antes de eso deben fijarse, fíjense aquí dice Visual Basic. Si en este momento lo creo, siguiente le doy, se va a crear, entonces se va a crear en Visual Basic y no así en C#. Por ejemplo, aplicación de Windows Form en C#. Entonces nosotros estamos aprendiendo lenguaje de programación C#. Nos vamos a conectar a una base de datos de MySQL. Entonces puedo elegir y luego siguiente, pero si es que no lo tienen aquí, también lo pueden buscar con esta barrita, buscan aplicación de Windows Form. Aquí está, aplicación de Windows Form. O también pueden buscar aquí, pueden escribir las primeras letras o alguna palabra de aplicación y ya va a aparecer una lista con el nombre, o ponen aplicación Windows, también les va a aparecer. Pero fíjense, es aplicación de Windows Form, pero eso sí, aquí dice C#, deben fijarse, aquí me dice C#. Entonces deben fijarse, hay aplicación de Windows Form para C# y también hay aplicación de Windows Form para Visual Basic y para otros lenguajes de programación. Entonces en este caso voy a elegir siguiente. Y aquí le tenemos que dar un nombre. Primero que nada le voy a dar la ubicación, hacen clic en aquí. Para elegir una dirección voy a crearme aquí en el disco D una carpeta con el nombre lenguajes 3. Lenguajes 3. Enter. Creo que ya tengo esa carpeta lenguajes 3. Aquí está, ya tengo. Voy a seleccionar nomás, ya lo tenía creado esa carpeta lenguajes 3. Entonces voy a seleccionar simplemente. Aquí está. Entonces seleccionar carpeta, aquí está, lenguaje 3. Y aquí voy a escribir el nombre del proyecto. Nombre del proyecto. Vamos a poner ventas. Y aquí nombre de la solución, le voy a agregar SLN de solución. Nombre de la solución, no se olviden, es un contenedor, ¿no? ¿Contenedor de qué? De proyectos. Por defecto voy a tener un proyecto. ¿Ya? Entonces este es un contenedor, se va a crear una carpeta con este nombre. Crear. Entonces al crearse aquí en esta carpeta me va a crear aquí aquí en lenguaje 3 se me ha creado una carpetita con este nombre, con el nombre de la solución, SLN ventas. Y esta es la solución, es el que tienen que abrir. Si esta solución tiene 4 proyectos, pues va a abrir los 4. Si esta solución tiene un proyecto, en este caso tiene un proyecto y su proyecto es ventas. Dentro de ventas hay archivos, ¿no? Formularios, diseño de formularios, ¿no? Entonces este es el proyecto. Si tuviera otro proyecto dentro de esta solución, va a tener una carpetita, un contenedor, una carpetita, y ahí dentro van a estar los archivos de proyecto. Entonces este es mi proyecto. Aquí en la parte derecha, esta es la solución, ahí dice solución SLN ventas. Tengo un proyecto, uno de un proyecto, dice. Esta es la ventana de explorador de soluciones y tengo un formulario. Doble clic aquí y aquí estoy viendo el diseño del formulario y explorador de servicio. Bueno, no, lo voy a cerrar, después lo vemos eso. ¿Ya? Entonces si hacen clic derecho sobre el formulario, ver código, este es su código.
Este es su código. Estos son los UCI, ¿ya? Este es nombre de espacio, ventas, ese es el proyecto. Un proyecto engloba una clase y la clase es Form 1, que hereda de la clase Form. Y por defecto tiene un método. Este método es un método que se encarga de inicializar todos los componentes de ese formulario. Entonces, dentro de esta clase, Public Partial Class Form 1, esta es una clase, y tiene un inicio, tiene un fin. Aquí puedo agregar mis propios métodos, puedo declarar variables, ¿ya? Entonces, ese es el código. Derecho, ver diseñador, también pueden hacer esto. Derecho, ver código. Aquí doble clic también, clic para ver, ¿ya? Derecho, ver código. Entonces, para conectarnos a una base de datos, directamente voy a diseñar el formulario, ¿ya? Voy a diseñar directamente el formulario. Aquí en este cuadro de herramientas ustedes tienen, por ejemplo, hay uno que se llama Tab Control. Tab Control, ¿ya? Este Tab Control es para crear así pestañas. Por ejemplo, dice Tab página 1, Tab página 2, le podemos asignar un nombre o un texto que se muestre ahí. Simplemente tienen que, si quieren mover desde la crucecita, si quieren cambiar de tamaño desde aquí, ¿ya? Entonces lo único que tienen que hacer es venirse aquí a la ventana de propiedades, y aquí en la ventana de propiedades buscan text. A ver, está seleccionado. ¿Dónde está text? Se llama no se llama text. Tiene un botón, Tab Index creo que se llama. Vamos a ver. Tab Index, no es Tab Index, Tab Página, Tab Page, colección, hacen clic aquí en los puntitos, ¿ya? Y aquí Tab Page 1 y buscan text. Aquí son sus propiedades de esta página, buscan Tab Page, ¿no? Aquí. Entonces aquí van a escribir ¿qué cosa? Clientes, ¿ya? Clientes, y aceptar. Y entonces aquí fíjense, dice clientes. Si quisiera ponerle el nombre a de la misma manera, me vengo aquí, selecciono primero colección, Tab Page, aquí, clic, y van a buscar el segundo, seleccionan y escriben en la propiedad text, escriben consulta, y luego aceptar. Entonces aquí puedo insertar controles, también aquí puedo insertar controles. Por ejemplo, en clientes yo quiero insertar un label, aquí escribo label y aquí voy a escribir un label, ¿no? En el text, en la propiedad text, buscan la propiedad text, por ejemplo aquí, selecciono siempre ese label, en la propiedad text voy a poner, qué sé yo, registro clientes. Esto le puedo dar un tamaño, un color. Entonces aquí van a buscar y le van a dar tamaño, y así van insertando label. Aquí van insertando label para ID, para nombre, para apellido, pero ya yo lo tengo, por lo tanto voy a copiar para no hacerlo muy largo el video. Text box, si quisiera insertar los text box, ¿ya? Esos son los text box. Los text box, ¿para qué me sirve? Para ingresar datos, ¿no? Para ingresar datos. Y los labels, ¿para qué sirven? Para darle una etiqueta a un nombre a esos text box. Luego también vamos a usar los botones, button, radio button, este es radio button,
perdón, button diré, button, estos son los botones para guardar, por ejemplo, para modificar, para eliminar un registro vamos a necesitar, y cada uno de estos tiene un nombre, entonces btn guardar, btn modificar, btn eliminar, entonces aquí le asignamos un nombre en la propiedad main, siempre deben seleccionar, en vez de button le voy a poner btn guardar, y también le vamos a poner un text, que es el texto, ¿no? Ese es su nombre por el momento, fíjense aquí dice btn, ¿por qué? Porque es botón, ¿ya? Entonces guardar, pero el text, aquí me fijo en la propiedad text, aquí tienen que darle guardar, y así van modificando por ejemplo este es para modificar, btn modificar, y en el text modificar, y a los text box le ponen txt, bueno, en el text no se escribe nada, pero en el name sí, en el name van a escribir txt, y de cliente, con minúscula, y de cliente, o con mayúscula, no sé, y de cliente, y este txt nombre, ese va a ser el nombre de ese text box. Y así vamos llenando. También hay otro componente que vamos a usar, por ejemplo, un control diré. Ese control se llama, ¿qué se llama ese control? Time Picker, este de acá. Vamos a usar igual este control para ingresar la fecha de nacimiento de ese cliente. Bien, pero para no perder el tiempo, lo que voy a hacer es eliminar voy a suprimirlo, lo voy a eliminar, no tengo nada, y me voy a abrir uno que ya yo tengo hecho aquí, lo voy a copiar, es este. Ahorita tengo dos proyectos abiertos, fíjense, aquí tengo un proyecto y aquí tengo otro proyecto, ¿ya? Entonces me fijo aquí, registro cliente, fíjense que ya yo lo tengo aquí. Entonces simplemente voy a copiar, hago clic aquí en la crucecita, derecho, copiar. Y me voy a ir al otro proyecto, aquí lo voy a pegar, derecho, pegar. Entonces desde la crucecita lo muevo, si quiero agrandarlo puedo agrandar, y le voy a cambiar el tamaño de este formulario. ¿Ya? Así, doble flecha en los puntitos blancos y arrastro. Bien, entonces tengo aquí la ficha mantenimiento cliente o registro cliente, yo le puse hace rato, listado. Aquí este es un text box, este es un label, este es un botón, y este se llama Data Grid View, simplemente tienen que buscar aquí aquí está Data Grid View y lo dibujo y le va a mostrar así, algo así, un clic afuera. Entonces ese es un Data Grid View, ya les voy a explicar para qué sirve el Data Grid View, ¿ya? Este es un Data Grid View, entonces lo voy a eliminar, suprimir, ese es un Data Grid View, ¿ya? En el Data Grid View vamos a mostrar los datos del cliente, ahí vamos a mostrar, y aquí voy a ingresar datos, y el ID de cliente, el nombre, el apellido, y al hacer clic en guardar se va a almacenar en la base de datos, en la tabla cliente, ¿ya? Pero para hacer eso, lo primero que debemos hacer es este. Aquí les voy a mostrar, ya, aquí, tenemos que agregar, antes vamos a leer esto, conexión a MySQL usando Adonet. Primero que nada habrá que descargar el conector, que ya lo hicimos, instalar el conector, ya lo hemos hecho, crear un proyecto nuevo, ya está creado, y luego agregar la referencia, eso es lo que no hemos hecho, agregar la referencia. Y para agregar la referencia, esto ya lo voy a cerrar, ya no lo voy a ocupar, para no tener dos proyectos abiertos. ¿Ya? Entonces esto lo cierro, cerrar, no lo guardo, ahí está. Bien, entonces dice que tenemos que agregar una referencia, ¿ya? Debemos agregar una referencia. Tengo que hacer clic derecho en referencias,
agregar referencia, voy a elegir extensiones, busco mysql.data, tiqueo esa casillita y lo acepto. Aquí, referencia. Este es el proyecto, este es referencia. Botón derecho, agregar referencia, se vienen a extensiones y dentro de extensiones con la barrita se desplazan mysql.data y es este, mysql.data. Esta opción mysql.data no existe si es que no han si es que no han instalado el conector. Entonces, si es que han instalado el conector, este sí lo tienen. Ya no se olviden que primero deben instalar el conector. Luego aceptar. Ya está. Entonces ahora sí, después de hacer eso tenemos que, ¿cuál es el siguiente paso? Después de eso, en using tenemos que agregar system.data, using mysql.data.mysql client. Esto hay que agregar. Entonces me vengo aquí, voy a hacer clic derecho, ver código, y aquí voy a agregar. Voy a poner, fíjense que aquí ya está system.data, no necesito agregar, por defecto ya está. Entonces aquí voy a poner using, selecciono MySQL, aquí está MySQL. Eso no me aparece si es que no han agregado la referencia. Ya, primero, por eso es la referencia. Primero instalo el conector, hago la referencia y luego recién puedo usar esto. .data.mysql client. Entonces, una vez agregada esta librería o este espacio de nombre, también se llama espacio de nombre, ya puedo realizar la conexión. Lo primero que tengo que hacer es este. Después de hacer eso, debo escribir mi cadena de conexión. La cadena de conexión incluye la localización del servidor, el nombre de la base de datos. O sea, el servidor se llama localhost. El servidor de la base de datos de MySQL Server se llama localhost, nombre de la base de datos. Nuestra base de datos se llama B de venta, que lo hemos visto en el anterior módulo. ¿Ya? El usuario, el password, usuario root, si es que han creado algún usuario y a ese usuario le han asignado una base de datos, entonces puedo escribir ese usuario, ¿no? Y el password, ¿no? El password siempre y cuando tenga, y si no tiene, pues lo dejamos así en blanco. Aquí ahorita les muestro. U otras opciones específicas del proveedor de datos utilizados. La siguiente línea es la que provee la conexión entre C# y MySQL. Debes cambiar el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Entonces, ¿cuál es? Fíjense, la cadena de conexión es de tipo string. Cadena de conexión de tipo string. Igual a, se escribe así, entre comillas, fíjense que está entre comillas, comilla doble al final, y se separa entre coma. Por ejemplo, el localhost, primero debo escribir así, data source igual a localhost. Luego punto y coma, el port igual a 3306, punto y coma, username es nombre de usuario, root, si es que alguien ha creado algún usuario, entonces puede poner ese usuario. En este caso, por defecto, hay un usuario root. En base de datos 2 hemos aprendido que podemos crear usuarios y a ese usuario asignar una base de datos. Password, en este caso dice aquí Ceci, ese era mi password, pero si no tiene password lo dejan así, igual y punto y coma, no le ponen el password. Database, ahí voy a indicar el nombre de mi base de datos. Y ya está, cierro comilla y punto y coma. Este punto y coma no es necesario, pues si quisieran le ponen, ya no es necesario eso. Entonces, lo primero que tengo que escribir es mi cadena de conexión, ¿ya? Y lo voy a escribir aquí. Esa cadena de conexión lo voy a declarar aquí arriba. Si lo declaro arriba es global para esta clase, o sea que lo voy a poder usar dentro de cualquier método, ¿ya?
Entonces voy a escribir aquí, voy a decir primero que nada string, así defino la variable string, y aquí escribo el nombre de la variable, cadena conexión, es la cadena de conexión. Luego igual entre comillas, punto y coma, comilla, comilla, y ahí escribo, primero que debo escribir data source, si quieren lo escriben con mayúsculas, si quieren con minúsculas, no sé, data source, así, igual a qué, a localhost, punto y coma, luego el root, el puerto, port, igual a qué, por defecto el puerto de MySQL es 3306, punto y coma, luego que sigue el nombre de usuario, username, igual a qué, igual a root, punto y coma, luego el password, ya, el password, en mi caso ahorita no tiene password, entonces lo voy a dejar así, punto y coma, y luego database, el nombre de la base de datos, database, el nombre de mi base de datos se llama B de venta, y ya está. Entonces creo que eso es todo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Entonces, pero esa es mi cadena de conexión, ¿ya? Esa es mi cadena de conexión. Para hacer una conexión, en este caso, por ejemplo, me voy a crear aquí en un botón, para que lo vean, derecho, ver diseñador, ya, me voy a insertar aquí un botón para que lo vean, o directamente voy a trabajar aquí en este botón, con este, ya tengo ya, para no estar insertando otro botón, en listado, mostrar cliente, ya, doble clic, ¿qué se llama? ¿Qué nombre tiene? BTN mostrar cliente, doble clic, ya. Entonces BTN mostrar cliente es un método que por defecto es un evento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando haga clic en el botón se va a ejecutar alguna acción. ¿Qué acción? Aquí lo que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos y hacer una consulta, y esa consulta lo vamos a mostrar en el Data Grid View, ¿ya? Vamos a ver aquí, entonces dice cómo usar el objeto connection. Anteriormente habíamos estudiado el objeto connection, habíamos estudiado el objeto data adapter, command y data reader, ¿no? Eso hemos visto aquí, ¿no? ¿Para qué sirve el objeto connection, command, data reader, data adapter, data set? Entonces ahora eso lo vamos a aplicar aquí. ¿Ya? Entonces lo primero que voy a hacer es crear mi conexión, voy a conectarme. Para eso uso esta clase MySQL con, así, MySQL con, buscan, luego intro, espacio, y se define una variable, conexión, puede ser conexión, cn, como ustedes quieran, es una variable. New, escriben la palabra new, así se definen los objetos. Este va a ser mi objeto conexión de esta clase, new, y aquí defino MySQL Connection, aquí está, intro, abrir paréntesis y cerrar, cierro, punto y coma. Dentro de esto voy a mandarle la cadena de conexión. Esta es la cadena de conexión, y aquí voy a escribir cadena, y aquí ya me aparece, seleccione. Entonces esta variable conexión es de este tipo. Como este es un objeto, estoy diciendo igual a new, lo mismo, este es como un constructor, y a ese constructor le estoy mandando la cadena de conexión, porque con eso se va a construir y se va a crear la conexión, ¿ya? Entonces una vez
Hecho eso, debo abrir la conexión. Entonces voy a decir conexión.open. Open es un método, se encarga de abrir la conexión. Una vez que esté ya abierto la conexión, lo que tenemos que hacer es hacer una consulta. ¿Ya? Vamos a hacer una consulta. Y para hacer una consulta necesito un data adapter o ya sea un MySQL command. Necesito un data adapter o ya sea data adapter o ya sea un comando, un command. Entonces voy a usar este data adapter. ¿Ya? Pero este data adapter recibe dos parámetros. ¿Ya? Recibe dos parámetros: la conexión y la consulta. La conexión y el comando para realizar la consulta. Entonces para eso debemos escribir esto. Primero voy a escribir la sentencia SQL string es un string SQL igual a, ¿ya? Este SQL puede ser cualquier nombre, puedo poner consulta si quiero, consulta, ¿ya? O puedo ponerle query de consulta, o voy a poner SQL y yo generalmente pongo SQL, ¿ya? Entre comillas simple hago mi consulta, punto y coma. Y aquí voy a escribir select asterisco from cliente. Ahora, ¿de dónde estoy sacando esto? Por si hay algún nuevo, ¿de dónde estoy sacando esto? ¿Ya? Resulta que tenemos una base de datos, aquí les voy a mostrar. Voy a abrir, pero antes de abrir el MySQL Workbench, voy a abrir SAM. Este SAM deben instalarlo, descargarlo, instalarlo, ¿no? Ya tienen que tenerlo instalado ya. Y debo iniciar aquí MySQL Start. No necesito iniciar el Apache, si quieren lo inicien, pero solamente voy a iniciar MySQL. Por el momento voy a necesitar solo esto. Lo minimizo o si quiero lo cierro, esto no pasa nada y se está aquí ejecutándose, no es que sea cerrado por completo. Ahora voy a abrir MySQL Workbench. Vamos a ver la base de datos, ¿ya? Entonces, para que sepan de dónde estoy sacando esto. Ahí está. Este es Local Instance MySQL, voy a elegir este. Y aquí está, esto hemos visto en la clase anterior, en el módulo anterior, base de datos 2. Ahí teníamos todo este código. Con este código hemos generado esta base de datos B de venta, ¿ya? Y esta es la base de datos B de venta y tiene tablas. Estas tablas, entonces voy a hacer la consulta a esta tabla cliente, ¿ya? Entonces, si yo ejecuto una sentencia aquí, select asterisco from cliente, eso ya lo hemos visto. Si selecciono y lo ejecuto, entonces este es mis datos, ¿no? De la tabla cliente, esto es. Entonces yo estoy escribiendo esta sentencia SQL aquí, pero al escribir no está pasando nada todavía, ¿ya? No está pasando nada. Al escribir simplemente este es un string SQL de tipo string y estoy escribiendo. Hasta este momento no está pasando nada. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo se va a realizar esa consulta? ¿Cuándo se va a ejecutar esa consulta? Para eso necesito el adaptador o data adapter, y para eso MySQL data adapter, y me defino una variable. Puedo poner adaptador, puedo poner adapter, no sé, dependiendo qué nombre quieren darle. Adaptador, puedo poner eso, ¿ya? O le voy a poner este nombre, yo generalmente le pongo ese, de data adapter, ¿ya? Igual a new, porque este es un objeto, este da o data adapter es un objeto de esta clase. Repito, MySQL data adapter, ahí está, abrir paréntesis,
y cerrar paréntesis, punto y coma. Y aquí voy a escribir voy a mandarle la conexión. Esta es mi conexión, tengo que mandarle la conexión y tengo que mandarle la consulta, el query. Entonces tengo que decir aquí, primero se escribe la consulta, SQL, coma, y luego la conexión. Fíjense aquí, dice select command text, dice, se refiere a la consulta, string de tipo string, debo mandarle, y debo mandarle una variable conexión de este tipo, MySQL connect, y ya lo tengo, aquí está conexión. Entonces voy a escribir aquí conexión, ¿no? Conexión, y ya está, y ya está. Entonces aquí se va a realizar, en este paso se va a realizar la consulta, y este va a tener esa consulta, pero esa consulta que se ha hecho vamos a pasarle en data table. Habíamos visto anteriormente que un data table ¿dónde está? Aquí, este es un dataset, dentro de ese dataset podemos tener data table, pero eso no quiere decir que sí o sí debo usar un dataset para poder acceder a un data table. No, puedo usar directamente un data table. Entonces en este caso vamos a usar directo un data table. Entonces lo que tengo que hacer es definirme un data table, y para definirme un data table, y escribo aquí data table, así, data table, una variable cualquiera, yo generalmente le pongo dt igual a new data table. De esta manera estoy creando ya un objeto data table. Ahora este objeto data table lo voy a llenar de los datos que se obtuvo con esta variable data adapter, y tiene un método, vamos a leer aquí, aquí estábamos por acá, creo que no lo tengo, aquí vamos a leer. Entonces aquí se definimos un data table, llenamos el data table con los datos de la tabla, en este caso dice venta, pero vamos a hacer el cliente, nosotros hicimos consulta de cliente, ¿ya? Entonces este data adapter tiene, este objeto data adapter tiene un método que se llama fill. Ese método fill se encarga de llenar los datos, de poblar, si quieren, de datos en este data table, en esta variable. Entonces voy a escribir así, data adapter, que sería da.fill. Este es un método, ¿ya?, que se encarga de agregar o actualiza filas en el dataset, dice, en nuestro caso en el data table, y luego le mando el data table dt. O sea, en ese data table me va a poner, ya, este data adapter me hizo la consulta, me ha hecho la consulta. Entonces esos datos de la consulta que hace lo va a poner en el data table. Entonces este data table va a tener datos, o sea, ese data table va a tener los datos de la tabla cliente, el ID, el nombre, el apellido, todos los datos, todos los registros. Entonces este data table, que ya lo vamos a tener, que ya lo tenemos aquí, ya está lleno, en este momento es cuando se llena, cuando llegue a este punto, en esta línea, se va a llenar de datos de la tabla cliente en este data table. Por lo tanto, ahora lo vamos a mostrar, y para mostrarlo, aquí, este se llama Data Grid View, ¿ya? Se llama Data Grid View 1. ¿Cómo lo inserté? Simplemente me vine aquí, Data Grid View 1, y lo puse aquí, y un clic afuera. Entonces este es el Data Grid View, pero en este caso 2. Este es el 1, este es el 2. Voy a eliminarlo. Este Data Grid View tiene un data source, que se llama fuente de datos, donde puede almacenar un data table, ¿ya?, para poder mostrarlo en esto, ¿no?, en este control que es Data Grid View. Y para eso, entonces hacemos esto, enter. Voy a decir Data Grid View, ¿dónde está Data Grid View?
data grid view 1, aquí está, enter, punto, data source. Este data source me almacena un conjunto de datos y ese conjunto de datos lo va a mostrar. Y este data table igual es un conjunto de datos, ¿ya? Entonces este data source acepta ese conjunto de datos, por lo tanto lo puedo asignar igual a dt. Entonces este va a tener, la tabla va a estar lleno de los registros del cliente y eso se lo estoy asignando en su data source del data grid view. Y ya está, punto y coma, finalizo con un punto y coma. Cuando haga clic en el botón, se va a realizar la conexión, va a llamar, le estoy enviando la cadena de conexión, ¿ya? Y va a abrir la conexión, y le mando una sentencia SQL, aquí estoy definiéndome una sentencia SQL, solo lo estoy definiendo, porque aquí fíjense, SQL string solo se está definiendo. ¿En qué momento se ejecuta? Se va a ejecutar cuando llegue a esta línea, se va a ejecutar esta sentencia SQL. Entonces le estoy mandando la sentencia SQL y la conexión. Me defino un data table y lleno los datos de ese data table con los datos de la consulta, ¿ya? Y en el data source del data grid view le estoy asignando. Voy a ejecutarlo. Lo voy a ejecutar, iniciar. Siempre deben primeramente iniciar SAM y tiene que estar ejecutándose MySQL. No importa si no inician MySQL Workbench, solamente yo inicié para que lo vean, ¿ya? No necesito, puedo cerrarlo si quisiera, ¿ya? Y ya está. Entonces este es mi formulario, me voy a venir aquí al listado, fíjense, ¿sí? Y voy a hacer clic en mostrar cliente y tiene que mostrarme aquí, y si no muestra es porque hay un error. Ahí está, ¿no? Entonces el data grid view lo estoy usando, su data source del data grid view, para mostrar un data table. Y más adelante vamos a ver que al escribir aquí una parte del nombre del cliente, que me filtre aquí, ¿ya? Vamos a verlo, pero en el siguiente video, ¿ya? Si varias veces lo voy a usar esta consulta que hice, sería bueno componerlo en como un método aparte. Entonces las veces que quieran lo van a usar ese método, ¿ya? Pero eso vamos a verlo en el siguiente video. Por el momento vamos a quedar ahí. Gracias por su atención, que tengan un buen día.